Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 191 y lo he titulado Nuestro cerebro se encoge. ¿De qué estamos hablando? Voy a comentar una noticia que salió en prensa general hace ya unos 3 años. Dejaré un enlace a la noticia original en las notas del podcast. Habla de que el ser humano, la especie humana, hablando en general del género Homo, ha ido perdiendo capacidad craneal. Nuestro cerebro, nuestro cráneo se ha ido encogiendo últimamente y especula el por qué nuestro cerebro se ha encogido y especula por qué no necesitamos ser tan inteligentes o ha habido cambios sociales, organizativos que explican que no necesitamos ser tan inteligentes como antes. Antes de nada vamos a poner un poquito de contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de homínidos de hace mucho tiempo, pero estamos concretamente hablando de el ser humano o del humano primitivo o de homínidos, nuestros ancestros. En este caso estamos hablando concretamente del género Homo. Del género Homo hubo varias especies, incluso bastantes especies podríamos decir, pero solo ha sobrevivido una, el Homo sapiens, que somos nosotros. Bueno, pues el género Homo, no la especie Homo sapiens, sino el género Homo, se originó, o por lo menos de lo que sabemos hasta ahora, tenemos registros de que se originó aproximadamente hace 2,5 millones de años, 2,5 millones de años, hace ya mucho tiempo. El Homo sapiens, que es la especie nuestra, el fósil más antiguo que tenemos del Homo sapiens es de hace 315.000 años. O sea, comparado con los 2,5 millones de vida de todo el género, nuestra especie, el primer indicio de que nuestra especie existe, que es separada del resto de especies, es relativamente reciente, hace 315.000 años. La noticia nos explica que a lo largo de la vida de nuestro género, del género Homo, de los humanos primitivos, el cerebro fue aumentando, o mejor dicho, el cráneo, nuestro tamaño craneal, fue aumentando. Estamos hablando de hace mucho tiempo, si al principio el género Homo entendemos que empezó hace 2,5 millones, entre 2,1 y 1,5 millones de años, durante el Pleistoceno, el cráneo fue aumentando. Los primeros homínidos tenían el cráneo más pequeño y el cráneo fue creciendo durante todo ese periodo grande de tiempo. Pero de forma reciente o muy reciente, durante la era geológica que siguió el Pleistoceno, que es el Holoceno, que es la era actual, esto se invirtió, pero en periodo muy reciente. Decíamos, si el Homo sapiens empezó, o tenemos vestigios, tenemos pruebas fósiles de que el Homo sapiens empezó hace 315.000 años, pues hace solo 3.000 años, o sea, muy recientemente, se ha visto que el cerebro se ha ido reduciendo. La pregunta clave es ¿por qué? Porque si los primeros homínidos tenían el cráneo más pequeño, fueron desarrollando cráneos más grandes por evolución, por selección natural. Los homínidos que tenían cráneos más grandes se supone que eran más inteligentes y la inteligencia era una característica que nuestra especie era importante. Les confería más capacidad para sobrevivir, para relacionarse, para crear sociedades, crear idiomas. La inteligencia nos ha servido sobrevivir mejor como especie, como grupos, y eso significa que los individuos más inteligentes, que eran los que tenían cráneos más grandes, sobrevivían mejor, tenían más hijos. Por lo tanto, ese rasgo, cráneos más grandes, cerebros más grandes, se ha ido seleccionando a lo largo de nuestra vida como especie, como género Homo. Y eso se ha invertido últimamente, eso parece. ¿Eso qué quiere decir? Que hace 3.000 años los hombres ya modernos tienen el cráneo algo más pequeño comparado con los hombres o los homínidos, los seres humanos más antiguos. ¿Cómo interpretamos estos hechos? En primer lugar, tenemos que entender que lo que están haciendo es relacionar el tamaño del cráneo y por tanto el tamaño del cerebro que está contenido en ese cráneo con la inteligencia, que es cierto, pero hasta cierto punto. Luego volveremos a este tema. Y es cierto, claro, que el tamaño del cráneo es casi lo único que podemos medir en residuos fósiles, en restos óseos,
para estimar la inteligencia de nuestros ancestros. Tenemos otras formas indirectas, pues si creaban herramientas o arte. Bueno, pues podemos pensar que esos homínidos que tenían ya esas formas de tecnología, pues eran más inteligentes que los previos. Pero una forma antropométrica de medir, es decir, a partir de los restos humanos, de los huesos, pues la única forma que tenemos es eso, medir el tamaño del cráneo, porque no tenemos cerebros directamente para medir cómo eran los cerebros. Eso es un punto. Pues vale, el tamaño del cráneo, que eso lo podemos ver en los restos fósiles, se relacionan con inteligencia. Bueno, veremos un poquito. Dando esto por supuesto, como dan por supuesto los investigadores que salen en la noticia, se plantean por qué nos hemos hecho menos inteligentes en ese momento de nuestra historia hace 3.000 años más o menos. Lo relacionan con la especialización de nuestra sociedad. Y efectivamente hace 3.000 años, en muchos sitios de Europa y Oriente Próximo, la edad de piedra ya había dado lugar a edades más posteriores, tecnológicamente más avanzadas, como la edad del bronce, por ejemplo. Y en la edad de bronce ya hay cambios sociales importantes. Hemos pasado de pequeños grupos seminómadas o nómadas de cazadores-recolectores, donde más o menos todo el mundo tenía que hacer más o menos de todo, a grupos más grandes, asentamientos, pequeñas ciudades. Bueno, en algún sitio había ciudades bastante grandes, pero en cualquier caso, asentamientos, eran ya sociedades no tan nómadas, sino más sedentarias, y ya había una organización social más compleja que los pequeños grupos de tiempos pretéritos, de tiempos previos. Entonces hay una especialización y una jerarquización en las sociedades humanas, en estas poblaciones más grandes. Ya estamos pasando de la prehistoria a la historia escrita. De hecho, en algunos sitios como Asiria o Egipto ya habían pasado bastante antes que hace 3.000 años, sino había pasado bastante antes. Entonces, los investigadores atribuyen esa especialización de la sociedad con la disminución de la inteligencia y hacen la comparación con las hormigas, con muchos tipos de hormigas que son hipersociales y también se organizan en grupos muy grandes y muy especializados. Explican que la especialización del trabajo en una sociedad hace que el cerebro sea más eficiente. Al especializarse cada individuo en una tarea, disminuye la carga cognitiva, lo que tienes que saber. Tú no tienes que controlar de todo ni saber de todo para que el grupo funcione, porque tú te dedicas a una cosa. No tienes que saber recoger o preparar comida porque tú estás especializado en crear herramientas de labranza, por ejemplo, ¿no? Ese es un poco el concepto de especialización y lo importante del concepto de las hormigas sociales y cómo se especializan. Esa es un poco la noticia, un resumen que he hecho. Ahora voy a dar mi valoración. El problema de muchos de este tipo de trabajos o investigaciones o estudios a partir de datos fósiles, estamos intentando reconstruir la antigüedad, estas un poco investigaciones o especulaciones arqueológicas en función de las pruebas, de los hallazgos que tenemos ahora, es que falta una visión más multidisciplinar. Los investigadores son biólogos, ecólogos, una serie de paleontólogos, pero faltan médicos o faltan personas que tengan un conocimiento de la naturaleza y del cuerpo humano un poco más centrado en algunos asuntos, algunos temas que pasan en el cuerpo en total. Ahora me explicaré a qué me refiero. En cualquier caso, comparar hormigas con seres humanos es muy útil en muchas circunstancias, pero en el desarrollo de la inteligencia, tal como funcionan nuestros sistemas nerviosos y nuestros cerebros, igual es más difícil. Y comparar la organización social, efectivamente hay muchos parecidos en cómo se organizan las hormigas con los seres humanos, pero el fundamento es muy diferente. El cerebro de las hormigas es muy pequeño y funciona todo de forma mucho más instintiva, de forma mucho más genéticamente mediada que en humanos. En humanos tenemos cerebros mucho más grandes y el papel que juega la inteligencia en nuestra especialización es diferente. Es más, la carrera armamentística por la tecnología o la prisa que tenemos por el desarrollo de sistemas tecnológicos y organizativos en humanos en esa época, hace 4.000 y 3.000 años, es muy grande. No sirve de decir, bueno, ahora somos grupos más grandes, nos hemos organizado, ya cada individuo no tiene que ser muy inteligente porque para hacer lo mismo que se hacía antes,
pues como tienes que controlar de todo, tú controlas una área pequeña, no tienes que ser muy inteligente. No, tienes que innovar muchísimo en tu área para ser más eficiente en el tema de agricultura, ser más eficiente en el tema de construcción, ser más eficiente en el tema de, muy importante, la guerra, el tema bélico. El ser humano, desde que salió del Paleolítico, donde había conflictos armados y los humanos se masacraban entre ellos, pero ya a partir del Neolítico escalamos el concepto de conflicto o de guerra, si los queremos llamar, y no hemos hecho más que guerrear a lo largo de toda nuestra historia. Y es que es así. Estamos compitiendo por recursos y lo más fácil es robar los recursos del vecino o asaltar las tierras o los terrenos del vecino. Es mucho más eficiente eso que organizarlo por ti mismo. En cualquier caso, un sistema mixto te tienes que defender cuando tú tienes un grupo, una población, tiene un recurso que más o menos funciona. Lógicamente, otros grupos, nómadas o vecinos, lo van a intentar quitar, entonces te tienes que defender con ellos. Igualmente, pues tienes una mala cosecha, tu grupo puede morir por la mala cosecha y la única forma es intentar buscar recursos fuera de eso. Y a veces la única forma es quitárselos al vecino, porque si no mueres tú. En cualquier caso, de forma defensiva, de forma ofensiva, ha habido una escalada armamentística. Entonces, el cerebro humano no se puede dormir en los laureles. Que hay personas que están especializadas en la guerra, otras en conseguir alimentos, otras pues en diferentes tareas. Eso no quiere decir que ya el cerebro no necesite desarrollarse. Al contrario, los grupos que no avanzan tecnológicamente en estas áreas van a perecer y van a desaparecer. Y son los grupos los que hacen avances rápidos en tecnología bélica, pero en otro tipo de tecnología, desde curtir mejor las pieles y tener mejor pieles de animales para sobrevivir en invierno y no morir en invierno, hasta conservar la carne que se conseguía, pues para que cuando no puedes cazar te pueda servir el exceso de carne que has conseguido cuando has podido cazar. Todo ese tipo de mejoras aumentan drásticamente la supervivencia, con lo cual no ha dejado de haber presión selectiva para que seamos más inteligentes. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Que puede que se esté pasando de largo a estos investigadores porque igual faltan médicos o personas con conocimiento médico o de cómo funciona el cuerpo humano. Pues tenemos que hablar de la distocia. ¿Qué es la distocia? La distocia es una relación mala, una relación límite entre el tamaño del cráneo del feto cuando va a nacer y el tamaño de la pelvis materna, de la pelvis de la cadera de la madre, a la hora de que el cráneo pase por el canal del parto. El factor limitante es que la pelvis de la madre tiene un tamaño que va muy ajustado al cráneo del niño que tiene que nacer. Si esa relación, que ya va muy justa, se estira al límite, es decir, el cráneo del niño es un poquito más grande de lo habitual o la pelvis de la madre es un poquito más pequeña, pues entonces el cráneo no pasa por el canal de parto, el parto no tiene lugar, en aquella época no había cesáreas, no había intervenciones ni técnicas ginecológicas para solucionar esa distocia, ese problema en la relación de perímetros y de tamaños, y entonces el niño moría y la madre moría. Esa distocia es un problema muy grave porque claro, el tamaño de la pelvis y la forma de la pelvis y el tamaño del cráneo está medido por los genes. Los genes van orientando más o menos pues un tamaño pues aproximado. Y entonces pues hay una cierta variación. Pues las pelvis un poquito más grandes, un poquito más pequeñas. Y entonces cuando coincide que hay una variación de la pelvis un poquito más pequeña de la habitual o el cráneo un poco más grande de la habitual, se produce distocia, muerte. Por lo tanto, hay presión para que esa relación de tamaños no vaya tan ajustada porque muchos niños y muchas madres mueren. Y eso es una catástrofe a nivel de supervivencia del grupo. Pero claro, el tamaño del cráneo al nacimiento tiene mucho que ver con la inteligencia que va a desarrollar ese individuo. Por supuesto que el cráneo va a crecer después del nacimiento, pero no crece mucho, por diferentes motivos que ahora no vamos a explicar. Crece, pero hasta cierto punto. El ser humano nace bastante más inmaduro a nivel cerebral, a nivel de inteligencia, de desarrollo motriz, mucho más inmaduro que otras muchas especies, pero eso tiene un límite. Con lo cual, efectivamente, había presión evolutiva para que el cráneo fuera lo más grande posible antes del nacimiento en nuestra vida fetal,
para que el individuo que nace sea más inteligente. Pero también hay presión evolutiva para que el cráneo no sea muy grande, porque la pelvis materna es lo que es. Y la pelvis materna ha cambiado. Hay una variación importante de la pelvis de la mujer que la del hombre, pero la pelvis materna no se puede adaptar 100% solo a dar a luz, solo para el parto, porque la pelvis sirve para que la mujer sea un individuo perfectamente funcional, igual de funcional que el hombre. Tiene que poder andar y correr y desplazarse igual que el hombre. Por lo tanto, pues la pelvis puede adaptarse, puede rondearse, pero hasta cierto punto. Entonces, si la pelvis ya ha alcanzado su límite, el cual es lo más redonda y ancha posible para que quepa un cráneo muy grande cuando da luz, pero siga siendo funcional para poder andar, correr y desplazarse con normalidad, pues el cráneo, eso es lo que hay, pues lo más grande posible para que el individuo sea lo más inteligente, pero no demasiado grande porque se van muriendo niños. Entonces hay presiones evolutivas opuestas para un parámetro, que es el tamaño del cráneo del bebé al nacer. Y entonces esas dos presiones evolutivas están chocando, con lo cual mantienen al límite, de tal forma que lo más grande posible se van muriendo unos cuantos niños y madres cuando ese tamaño está al límite, pero bueno, pues se mueren algunos niños y madres, pero el individuo sale con la mayor inteligencia posible dadas las circunstancias. Ahí encuentran ese límite. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos mirando solo la mitad del cuadro o solo una parte de la imagen. Durante nuestro desarrollo como especie, durante estos millones de años, la estrategia que ha funcionado para aumentar nuestra inteligencia es aumentar nuestro volumen cerebral. Eso significa aumentar nuestro cráneo hasta que tenemos el límite, que es la cadera materna. Y posiblemente hasta muy recientemente no hayamos echado mano de otra estrategia que podía existir, pero que, digamos, la naturaleza no la había desarrollado, que es aumentar los pliegues, las circunvoluciones de nuestro cerebro. Si comparamos el cerebro nuestro, de los seres humanos, con cerebros de otras especies, incluso otras especies con cerebros grandes, nuestro cerebro está mucho más replegado, tiene mucho más circunvoluciones. Y ese tipo de repliegues hace que tengamos mucha más sustancia gris o corteza cerebral. Nuestra corteza cerebral es mucho mayor en nuestro cerebro comparado con cerebros con volúmenes más grandes de otras especies. O sea que el ser humano, y otros homínidos, pero más el ser humano que otros primates realmente, tenemos más repliegues en nuestro cerebro y eso implica que tenemos más superficie de cerebro en el mismo volumen. Entonces, ese invento nos permite desarrollar más nuestra inteligencia sin tener que aumentar tanto nuestro volumen craneal. En el mismo cráneo caben más neuronas, se repliegan esa superficie, caben más neuronas y podemos ser más inteligentes. Entonces, claro, si antes solo había una estrategia evolutiva, la única forma de ser más inteligentes es aumentar el cráneo. Pues ya está. Pero entonces luego está el límite, cráneos muy grandes, la madre muere y el niño muere. Bueno, pues encontramos un equilibrio de ahí, justo al límite de que se mueren unos niños y madres, pero conseguimos esa inteligencia. Resulta que en un momento dado, puede ser hace 3.000, 4.000 años o igual un poquito antes, la naturaleza ha desarrollado otra manera de ser más inteligentes. Unas mutaciones genéticas hacen que los cerebros se replieguen más. Y al replegarse más, podemos conseguir igual inteligencia o más inteligencia sin tener que aumentar el volumen cerebral. Entonces, si tenemos individuos que pueden ser igual de inteligentes o más inteligentes con un poquito menos de volumen cerebral, eso significa que menos individuos mueren durante el parto y menos madres mueren durante el parto. Entonces, claro, de las dos estrategias de ser más inteligentes, una produce mucha mortalidad, que es aumentar el cráneo, y la otra no produce mucha mortalidad, que va a favorecer la evolución. Utilizar esta segunda y nueva estrategia evolutiva, aumentar nuestra inteligencia sin tener que aumentar el volumen de nuestro cráneo, y así se mueren menos niños y menos madres. Con lo cual es lógico que reduzcamos nuestro volumen cerebral, porque tenemos que pensar que los humanos más antiguos a este momento, ese aumento del cerebro implicaba una tasa alta de mortalidad infantil y maternal. Con lo cual tenemos a individuos modernos con la cabeza un poquito más pequeña, pero igual de inteligentes o más inteligentes, pero que los niños se mueren menos y las madres se mueren menos durante el parto. Hacen que el parto sea mucho menos peligroso que antes, con cerebros un poco más pequeños, sin tener que sacrificar la inteligencia. Claro, esto se te ocurre, yo cuando estaba leyendo la noticia me sorprendí de, bueno, han llegado a esta conclusión, hablan de hormigas y todo eso,
¿A nadie se le ha ocurrido que lo del tamaño del cerebro está relacionado con distocia del parto? Yo no soy ginecólogo, pero estudio medicina. Y lo de la distocia y tal es un problema que existe ahora todavía. Pues imagínate cómo tenía que existir en aquella época donde los humanos antiguos tenían los cráneos más grandes. Entonces lo primero que se me ha venido a la cabeza. Evidentemente, en cuanto salga una estrategia para reducir el cráneo, la naturaleza lo va a favorecer porque eso produce mucha muerte en el ser humano. De hecho, tenemos otros indicios, otros estudios que muestran indicios claros que en los últimos milenios la inteligencia del ser humano no ha disminuido, sino todo lo contrario. Es más, voy a dejar también en las notas del programa otro artículo, otro estudio científico, donde especulan con bastante criterio, con bastantes indicios, que el rol de la mujer es mucho más importante como líderes y como chamanes de aquellas sociedades del hombre antiguo, un poquito anterior, quizá en la época más del Paleolítico. Como digo, tienen un rol más importante como líderes más de lo que se pensaba que ese rol era más tradicional de los hombres y parece que era un rol más de las mujeres, y plantean un papel de la inteligencia de la mujer en ese contexto más importante del que se pensaba hasta ahora. Además, estamos hablando de contexto en ese rol de la mujer como, pues la inteligencia de la mujer como organizadora de grupos y líder de grupos, cuando estamos hablando que la mujer tiene un volumen craneal, lo tenía en aquella época y lo sigue teniendo ahora, más pequeño que el del hombre. Es decir, el cráneo de las mujeres es más pequeño de media que del hombre, pero las mujeres no son menos inteligentes por tener un volumen craneal algo inferior. ¿Por qué? Por lo que he comentado. Los repliegues, el desarrollo de la corteza cerebral, hace que el volumen del cráneo de nuestra cabeza no sea tan determinante, ni sea una respuesta, no sea una relación totalmente lineal. Eso ocurría antes y eso ocurre ahora. Las mujeres no son ni menos ni más inteligentes. De media son igual de inteligentes que los hombres. Sí que es cierto que tienen menos desviación. Hay menos casos de mujeres súper inteligentes o mujeres súper tontas, mientras que en los hombres pues ocurre así. Casos de inteligencia más por debajo de lo normal y más por encima de lo normal. Digamos que la inteligencia del hombre es más dispersa, la de mujeres más concentrada, pero las medias son superponibles, a pesar de que hay una diferencia en el volumen del cráneo. Y eso es ahora, con lo cual también ocurría antes. Con lo cual el volumen craneal no es lo único. Que claro, que no podemos tener cerebros de miles de años, realmente no podemos medir cómo era ese cerebro, pero tenemos que entender cómo podemos comparar el cerebro nuestro como el de otros homínidos, otros primates que tienen muchas menos circunvoluciones, muchos menos pliegues en el cerebro, pues que es una cualidad bastante diferencial, no exclusiva, pero bastante diferencial del humano moderno. Somos más inteligentes por cómo se desarrolla nuestro cerebro y no dependemos tanto del tamaño de nuestro cráneo. Y eso te quería contar, unas reflexiones sobre la antigüedad, sobre el ser humano primitivo, sobre nuestra inteligencia, cómo el ser más inteligentes choca con otros problemas que nos produce tener cráneos grandes, y también una reflexión no solo de nuestro pasado como especie, sino el problema que hay cuando no tenemos unidades o equipos multidisciplinares. Concretamente, muchas personas que estudian sobre el pasado de nosotros como especie humana que no tienen realmente conocimientos un poco más complejos, un poco más profundos o globales de cómo es el ser humano. Entonces ves una parte muy pequeña del puzzle, te encuentras con paradojas que no sabes explicar y buscas explicaciones sobre ámbitos en los que sabes más, pero claro, como no sabes, te falta conocimiento sobre otras cosas, pues no encuentras la solución donde está, sino buscas de donde sabes, no buscas de donde es más lógico. Y eso es un problema en el ámbito de la investigación. Yo creo que es importante los investigadores saber lo que saben, pero es muy importante saber de lo que no saben y pedir ayuda y preguntar a otras disciplinas. Oye, mira, esto no lo entiendo, esto es paradójico, y preguntar a otras personas que saben también sobre el ámbito del ser humano, porque a veces la solución no está en el ámbito que tú sabes más, sino en el ámbito donde otros saben. Y poco más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.